Muy buenas noches, soy Lorena Hernández Lara, aspirante al doctorado en Educación con Tecnologías de Aprendizaje y Conocimientos en Entornos Virtuales. El día de hoy abarcaremos el tema búsqueda y selección de las revistas. ¿Qué consideraciones debemos tener al momento de elegir una revista? Sobre todo cuando se tratan de los artículos que nosotros diseñamos y si queremos incursionar por primera vez. De acuerdo al tema que nosotros seleccionamos en unidades anteriores, que está enfocado en la gamificación y realidad virtual como herramientas para el reforzamiento de las matemáticas en estudiantes con dificultades de aprendizaje, pues he analizado una serie de opciones, entre ellas pues educación matemática, que es una revista que se encarga de la publicación de investigaciones sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en todos los niveles. Es una revista bastante amplia que está indexada a Scopus, Redaltic y CSELO. Esta revista, lo interesante es que acepta aproximadamente 10,000 palabras en su elaboración y pide un resumen en español y en inglés con los formatos APA actualizados. Obviamente, en todas estas revistas solicitan que estemos dados de altas en el ORCID. Todo el que desea publicar tiene que darse de alta en esta plataforma para poder realizar la revisión entre pares y llevar a cabo los procesos determinantes en cada una de estas revistas. La segunda revista que yo consideré interesante y que podría tener un buen enfoque es Revista Mexicana de Investigación Educativa, RIEMI, que es Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Esta revista se encarga de difundir investigaciones educativas de alcance nacional e internacional, dirigidas a todo tipo de investigadores, pero sobre todo aquellos que tengan un enfoque en políticas públicas y profesionales en la educación general. Debido a que nuestro estudio está enfocado más a dificultades del aprendizaje, sería una buena opción abordar cómo las políticas públicas se podrían aprovechar o se podrían llegar a hacer propuestas para que los educadores pudiesen diseñar estrategias que beneficien a los estudiantes y que el ente público empiece a enfocarse a reforzar elementos secundarios como lo que sería las tecnologías todo tipo de tecnologías de aprendizaje que están a la orden del día. Realmente tenemos una amplia gama de herramientas disponibles que el Internet nos ofrece y que se están desaprovechando porque muchos docentes siguen manejando procesos tradicionales. Otra revista que también encontré interesante fue la revista de la educación superior y la revista iberoamericana de educación superior. Ambas se enfocan a cuestiones de educación superior, políticas, gestión, innovación, los docentes y la formación del profesorado. Están enfocadas sobre todo también a su alcance a nivel internacional. Siguen indexadas en Scopus, Corpus, Cielos, Redaldic, Lantindex. Todos estos tienen un alcance bastante importante y si los docentes buscan llegar a más docentes, no solamente de México, sino a nivel internacional, estas dos revistas podrían representar una buena oportunidad. De manera general, pues sí podemos concluir, o bueno, enfocarnos a que todos estos tienen sus propios procesos para poder seleccionar y presentar informes, también publicaciones, no solamente publicaciones, ensayos, todo lo que se dedica a la educación, ellos podrían llegar a ofrecer una oportunidad para aquellos que deseen publicar. Sin embargo, se podría englobar todos estos procesos en una serie de observaciones, en una serie de criterios que comparten. Vámonos, por ejemplo, a educación superior. Por aquí tengo la página que podemos nosotros analizar. Por ejemplo, aquí tenemos la educación superior, aquí tenemos la de investigación educativa, aquí tenemos lo de la educación de las matemáticas. Por ejemplo, aquí, esta página en su inicio podemos observar todas las publicaciones que tienen a la fecha, agosto 2024, 2023, tenemos el artículo en abril, en agosto, tenemos, si se dan cuenta, es cuatrimestral las publicaciones, entonces tenemos todos los volúmenes disponibles. Aquí, si nosotros deseamos identificar cuáles son las políticas de la editorial,
aquí nos ofrecen cuál es el modelo de financiamiento, los lectores, el objetivo, los alcances, las políticas de la editorial, pero lo que a nosotros nos interesa principalmente es las publicaciones y las características de los escritos. Me gustó mucho esta página porque además de que nos ofrece a nosotros como lectores una vista bastante sencilla, pero que nos permite acceder a sus publicaciones de manera rápida, también encontramos que la información para los escritores, para los que publican, está bastante detallada. Nos dicen los tipos de estudios o los tipos de propuestas que generalmente se buscan y los artículos que están aceptados, artículos de investigación, ensayos teóricos, contribuciones a la docencia con sustento teórico, reseñas de libros, anuncios y noticias sobre eventos en educación matemática y sobre todo las características para la presentación y la evaluación de los textos que nosotros presentemos para su valoración. De hecho, aquí encontré de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, el RIME, el protocolo para los colaboradores, donde nos menciona sobre qué materia se escribe el RIME, los artículos, las intervenciones, nos habla acerca del proceso de dictaminación que ellos consideran que es aceptado o sin modificaciones o con modificaciones menores, que es condicionado a una revisión o nueva presentación, finalmente quien es definitivamente rechazado y ya no se recibe por una segunda ocasión. En la primera y la segunda oportunidad los escritores pues sí tienen oportunidad de volver a presentar sus ensayos, realizar modificaciones, pero en el último la propuesta puede ser eliminada en su totalidad. Sobre la cesión de derechos, porque como escritores pues tenemos que ceder los derechos a todas las revistas que nosotros vamos a publicar. Sí, se nos da el crédito, pero al final de cuentas el artículo o las publicaciones van a terminar perteneciendo a las revistas. Sobre los autores, la declaratoria de conflictos, la presentación de la originalidad, y aquí está todo el proceso para poder realizar una publicación. Cuando nosotros como escritores nuevos o que vamos a publicar en diferentes revistas, sí tenemos que condicionarnos o alinearnos a las condicionantes que nos establece cada revista, y es importante que los conozcamos. De manera general, una vez analizado cada una de las páginas, sobre todo les digo, aquí hay una que me parece bastante interesante, pues yo puedo resumir que los objetivos y los requisitos frecuentes más comunes en las revistas que se analizaron, pues nos piden originalidad. El artículo debe ser inédito, no estar bajo evaluación de otra revista. Es decir, si yo lo publico para la revista iberoamericana, solamente para la revista iberoamericana. Muchas veces los escritores tienden a caer en mala praxis cuando dicen, bueno, lo voy a enviar a 4 revistas diferentes a ver cuál me lo aceptan, pero resulta que lo aceptaron 2 revistas. Entonces ahora el escritor pues se está enfrentando a un problema por la cesión de derechos y por la presentación de la originalidad de los artículos, porque las revistas no pueden publicar el mismo artículo del mismo autor. Muchas de ellas piden la traducción al español y al inglés de todas las revistas, es decir, de los resúmenes, y aceptan textos en inglés o incluso en portugués, según el tipo de revista que nosotros estamos presentando, la longitud. Este tema llega a variar un poquito entre cada revista, pero usualmente para artículos de publicación nos piden entre 8,000 hasta 10,000 palabras. La revista de educación matemática nos pide aproximadamente un total de 10,000 palabras, mientras que la Revista Mexicana de Investigación Educativa nos está pidiendo como máximo 9,000 palabras en su elaboración. Esto puede variar entre 6 a 20 cuartillas aproximadamente, de acuerdo al artículo de investigación, incluyendo lo que ya serían tablas, lo que serían imágenes, fotografías y demás. Todos los escritores sin excepción tienen que estar afiliados al ORCID. En cada revista mexicana solicita este requisito esencial para los autores, y si no se está registrado, pues no es más que entrar a la página de orcid.org y solicitar el registro. Nos va a pedir pues nuestro correo institucional, el correo que nosotros ya utilizamos como base, y
y nos va a solicitar la confirmación del mismo. Y el proceso de revisión. Este proceso de revisión se hace entre pares habitualmente como doble ciego y prepara la versión para envío que consulta autoría si corresponde o no a los requisitos que nos están solicitando. También nosotros debemos de tener, y nos los mencionan en todos los procesos de la selección, por aquí de hecho lo debe de mencionar en el protocolo para colaboradores de la recepción. Bueno, nos dice que tenemos que hacer un ajuste temático, es priorizar las revistas cuyo enfoque incluya, por ejemplo, en nuestro caso de la gamificación, pues se busca una revista que priorice un enfoque hacia la educación de las matemáticas. También podemos enfocarnos hacia la tecnología educativa o la innovación docente. En este caso, por la revista de la revista de las matemáticas, la educación matemática, pues es más específica, cuenta con temáticas y reúne lectores expertos en diferentes materias. Por aquí la tenemos. Aquí está. Tenemos pues esto puede aumentar de manera positiva la probabilidad de una buena recepción y que nos lleguen a citar. También es importante que tenemos que tener bien definido nuestra audiencia objetiva, porque si se quiere influir en cierto número de docentes, por ejemplo, yo quiero llegar a los docentes del ámbito de las matemáticas y a investigadores que se enfoquen a este rubro, pues obviamente me tengo que enfocar a revistas que se especialicen en el tema. También, si yo quiero llegar a un mayor número, pues tiene que estar indexada y tiene que tener visibilización. Todas las revistas indexadas, recordemos que pueden estar anexadas a Scopus, Cielo o Redal, y que posibilita o maximiza la visibilización y reconocimiento académico. El tipo de la longitud del artículo. No olvidemos que muchos artículos han sido rechazados por no contar, no tener el material o no ser atractivo, sino que no se respeta el número la longitud del archivo y muchas veces se sobrepasa de las páginas, y esto incluso puede llegar a ser considerado una falta de respeto hacia la comunidad. El tiempo y la política editorial también hay que tomarla muy en consideración, porque hay revistas que, como son publicaciones a nivel internacional, llevan procesos más largos para la revisión y la presentación de los artículos. Puede llegar hasta tardar un año en publicarse. Entonces sí es importante que nosotros consideremos estos aspectos y darles un acceso abierto y a todos los derechos del artículo, porque esto puede llegar a dificultar o no la publicación del archivo. Finalmente, pues como de manera de conclusión, yo podría mencionar que cuando nosotros estamos seleccionando una revista en la que se someterá a nuestro primer artículo científico, pues se debe representar una decisión estratégica que puede marcar el rumbo de la trayectoria académica, pues de cualquiera de nosotros como docentes e investigadores, porque si muchas veces por ahorrarnos procesos o pasos llegamos a elegir una revista que no cuente con cierto prestigio, nos arriesgamos incluso nosotros a poner en tela de juicio nuestra credibilidad. Entonces también es importante que al iniciar el camino de la investigación, contar con un trabajo original y bien fundamentado, que es indispensable identificar una revista que dialogue con el tema que nosotros estamos presentando y que comparta la orientación metodológica que llegue a nuestro público lector, que sea capaz de valorar y difundir los hallazgos que estamos encontrando. Muchas veces tenemos docentes que han hecho grandes aportaciones a las matemáticas, pero como no encontraron una revista que pudiera difundir esta investigación, muchas veces tardan 10, 20 años